Félix Giraldo. Trabajo de coordinadora en la institución educativa San Félix hace 19 años, en marzo cumplo 19 años. Siendo directiva, exclusivamente. Siendo directiva, sí. Que desde tu contexto como coordinadora, durante todo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje hay varios componentes, todos los años, entre ellos está la evaluación. ¿Qué es la evaluación para ti? ¿Qué es la evaluación académica? La evaluación académica es algo imprescindible en este proceso de aprendizaje. Es lo que me va a llevar a indagar en los muchachos qué tanto han avanzado o qué dificultades tienen en su proceso de aprendizaje, como lo dije. Evaluar es comprobar que hayan aprendido o que sepan o manejen algo, y también que me ayude a retroalimentar esa evaluación, a corregir o a mirar qué dificultades han tenido en su aprendizaje. Ok. La segunda camilla también de evaluación. La evaluación escrita sabemos que es la más común. Tradicional. Lo más tradicional. Lo más tradicional que hay. Para medir e identificar dificultades y habilidades de los aprendizajes, ¿qué otras formas sugieres? Son muchas. Como por ejemplo. Muchos instrumentos de evaluar. Lo que pasa es que la escrita se convirtió en los profesores como en esa más fácil de 4 puntos, 5 puntos y hágalos y yo los califico en cualquier momento. Por eso es la más tradicional, pero hay muchos instrumentos. Está la observación, está el diálogo, el mismo manejo del cuaderno, de la toma de notas me lleva a identificar el proceso que tiene el estudiante en su aprendizaje, ¿sí? Que tanto ha avanzado y progresado desde cuando se inició el año o en el transcurso que llevamos. Está el mismo trabajo en equipo, solución de problemas, pero nos hemos acomodado mucho a la evaluación escrita, porque es algo que el profe se acomodó. Es la forma en la que yo en mi espacio te pongo el 1 o te pongo el 5. Igual sigue siendo la misma herramienta. Mientras, sí, es que DICES también lleva a que el docente haga eso, pero realmente es la que es cerrada, es un instrumento cerrado, que el muchacho puede saber mucho y no te escribió ahí lo que sabía, o no te pudo argumentar a ti el por qué piensa que esa es la respuesta. Entonces tú también le dices, no, eso no es la respuesta para mí, te coloco el 1. Mientras que los otros instrumentos me llevan a confrontar, a criticar, a analizar, a interactuar. Pero los profes no le dedicamos mucho tiempo a eso. No sé, de pronto nos da miedo que los muchachos nos confronten. Eso me lleva a la tercera, que lo planteamos en el equipo. La autoevaluación supone que el propio estudiante se califica en pro de desarrollar un criterio de honestidad y autocrítica. ¿Cuál es tu opinión si en un futuro se implementara en la institución educativa San Félix que la evaluación de todo el proceso formativo se centre solamente en la autoevaluación? Auto es mirarse a uno mismo, ¿cierto? Mirarnos a nosotros mismos implica ser muy consciente. Y esa conciencia me tiene que llevar a muchos aspectos, como a reconocerme, a autocriticarme. Si llegamos al momento en el que los muchachos adquieran esa conciencia, sería lo mejor. Porque la autoevaluación me lleva a mí a entender qué entendí y por qué no lo entendí. ¿Sí? ¿Qué sé y por qué no lo sé? Me debe llevar a es que yo no puse cuidado en ese tema, o es que realmente yo lo entiendo de otra forma, o yo lo miro por otro lado. ¿Sí? La autoevaluación debe ser muy crítica, y los muchachos de San Félix, no sé los de otras partes, todavía no están en la conciencia. No lo ves al final. O sea, a muy cercano lo veo muy difícil, pero creo que empezar con la parte comportamental, como en alguna vez lo hablamos en la reunión, de que sean conscientes de cómo fue mi compromiso, mi comportamiento, no necesariamente siendo una nota de conocimiento, sino de actitud y de comportamiento. Yo creo que es un paso para uno lograr
que lo académico también se valore con Con autoevaluación. autoevaluación. Perfecto. Pero realmente yo... O sea, es una utopía. Sí. Es una utopía. Sí, porque requiere conciencia y no la veo ni en los profes ni en los estudiantes. Es una utopía. Sí. Y por último, ¿qué sugiere la coordinadora para optimizar los procesos evaluativos de la institución educativa San Félix? Es que donde fuera el hecho de seguir los lineamientos o lo que se habla, la evaluación sería un proceso muy significativo en esta y en todas las instituciones educativas, ¿sí? Pero a veces nos acomodamos o nos volvemos muy tradicionalistas o a final de año ya estoy tan cansada que no hago nada. Pero la evaluación, lo primero es que tiene que tener un propósito. Si el muchacho sabe por qué lo voy a evaluar, qué le voy a evaluar, cómo le voy a evaluar, y eso mismo lo sabe el profe, ese propósito se va a cumplir. Pero a veces utilizamos la evaluación como, están muy necios, saquen una hoja, o sea, Un castigo. un castigo. Eso no me va a evaluar ningún conocimiento. Entonces, para mí tiene que cumplir con los requisitos de la evaluación para que realmente sea válido. Tener un propósito lo primero, ¿sí? Y el propósito se va desde que el muchacho sepa cuáles son los indicadores, qué temas voy a ver, qué voy a conocer yo este año, hasta dónde voy a llegar. Tiene que ser flexible, tiene que ser un proceso continuo, la evaluación no puede ser una sola nota, ¿sí? O la evaluación no me puede decir todo el año no hiciste nada con una evaluación, con una simple evaluación que a lo mejor no llevó al chico a concentrarse en ese momento o tenía otras dificultades. Por eso tiene que ser continua, ¿sí? Tiene que ser contextualizada. Hay muchas cosas que llevan a sacarnos del contexto de zona rural y zona como el ICFES, como con lo que tanto hablar de que el ICFES es el que nos evalúa, pero sí es que la evaluación tiene que ser contextualizada también. Entonces, profe, para que el proceso de evaluación sea un éxito, yo creo que tenemos que unirnos, interlazar muchas cosas como el modelo pedagógico, hablar todos como el mismo idioma, ¿sí? Que el muchacho nos vea tan fortalecidos a nosotros como docentes, como equipo docente, que ellos no tengan otro camino que meterse en ese mismo cuento de aprender por bien, de aprender porque me sirve, de aprender porque no solamente porque me van a dar un 5, que es un 5. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pornegro Rendón. ¿Cuántos años llevas en el colegio, en la institución educativa San Félix, Juan Carlos? Llevo 4 años. 4 años, dictando qué asignatura o qué materia. Español. Español. Sabemos que durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hay varios componentes. Uno de ellos, o el principal, depende de cómo nos miremos, es la evaluación. ¿Qué es la evaluación académica para ti, Juan Carlos? Bueno, para mí la evaluación es una forma de conocer cómo están los estudiantes, qué saberes tienen, qué tanto han aprendido, las habilidades que han desarrollado, qué fortalezas y qué debilidades tienen. Perfecto. Llevando esto a la parte de la evaluación, vemos que hay una evaluación tradicional muy común en la escrita. Y se utiliza más que todo para medir e identificar dificultades, como acabas de decir, y habilidades. ¿Qué otra forma sugieres para evaluar, aparte del escrito? Hay muchas. Está la autoevaluación, que es que el estudiante a conciencia dé cuenta de lo que ha aprendido. Está, por ejemplo, el debate, la elaboración de proyectos, en los que uno ve todo un proceso o sigue todo un proceso. El interés que presta el estudiante en la materia, no solamente la escrita, es todo un abanico de opciones. Perfecto. Acá se ha de involucrar la autoevaluación. La autoevaluación supone que el propio estudiante se califica en pro de desarrollar un criterio de honestidad y de autocrítica. ¿Cuál es tu opinión si en un futuro se implementara en la institución educativa San Félix la autoevaluación como el proceso, como la evaluación de todo el proceso formativo del estudiante y que se centrara en eso, en la autoevaluación? Bueno, de manera personal,
yo considero que la autoevaluación es importantísima. Sin embargo, considero que no debe ser tampoco el centro de las instituciones, porque todavía en nuestra cultura colombiana le hace falta mucha autorregulación, mucha honestidad, y como planteles educativos debemos asegurar que el estudiante ha logrado superar ciertas habilidades, ciertas competencias, y muchas veces si solamente lo centramos en la autoevaluación, por experiencia lo digo, muchos estudiantes no serían totalmente honestos. Entonces creo que le hace falta todavía a nuestro país aumentar ese nivel de cultura para que pudiéramos utilizar más ese recurso de la autoevaluación. Ok. Ya por último, para terminar, ¿qué sugieres como docente para optimizar esos procesos de evaluación aquí en la institución? Muy bien. Yo creo que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, la visión de la institución, el modelo que tiene, se presta para que la evaluación no sea solamente la escrita. Lo que hay que mantener es un modelo holístico de evaluación en el que se incluya el conocimiento del estudiante, la autoevaluación, la conversación, o sea, que no sea solamente evaluaciones escritas, ni depender únicamente pues, de una prueba. O sea, debe ser todo un cúmulo de alternativas en el que realmente se dé la importancia de la evaluación, además que sea una evaluación no tanto para castigar o premiar, sino... Mi nombre es Jacobo Román Calleja. Listo, Jacobo, recordemos a Arturito, por favor. ¿Hace cuánto estás en la institución educativa, Jacobo? En la institución educativa de San Félix llevo 1 año y prácticamente 1 mes. ¿Qué grado estás cursando? Actualmente curso el grado de octavo. Evaluación, según tu experiencia. Para mí la evaluación es un método que se utiliza sobre todo para ver qué tanto hemos, ¿cómo se dice? ¿Aprendido? De un tema o de temas en específico, como lo son las evaluaciones, los exámenes o talleres. Perfecto. También sabemos que la evaluación, la más común que utilizan los profesores, bien o mal, pero la más común, la más tradicional, es la prueba escrita. Sí. Y la utiliza mucho para medir e identificar las dificultades y habilidades en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué otras formas de evaluación aparte de la escrita sugerirías tú? O puede ocurrir que te guste la escrita. No sé. Pues sí preferiría la escrita, porque hay ocasiones en la que la institución ha presentado pruebas virtuales y sería un poco más, para mí, aburrido. ¿En qué ámbito? Porque al estar prácticamente todo un día en un día de escuela en un computador, eso cansaría mucho la vista y el estudiante. Jacob, para darnos una aclaración, esas pruebas también por computador vienen siendo escritas. Cuando dan otras sugerencias, por ejemplo, que el profesor evalúe de otra manera que no sea así, que no tenga que escribir usted nada, ni siquiera sentarse en un computador, ¿se te ocurriría otra? Que no sea ninguna de esas formas. Me gustaría la verbal, que por medio de preguntas que vengan del maestro. Ah, ok. Esa es una manera. Porque inclusive las de digital siguen siendo escritas. Sino que escritas en un medio digital, pero siguen siendo escritas. ¿Sabes qué es la autoevaluación? Sí. La autoevaluación se supone que el propio estudiante se califica en pro de que desarrollar su criterio de honestidad y de autocrítica. ¿Sí sabes qué es la autocrítica? Sí. Listo. ¿Cuál es tu opinión? Si en un futuro en la institución educativa de San Félix se implementara que la evaluación de todo el proceso formativo se centrara solamente en la autoevaluación, o sea, el profesor no coloca la nota, si me hago entender, sino que prácticamente es el estudiante que se coloca la nota y dice, yo considero que yo aprendí, yo considero que tengo esa habilidad, yo considero que cumplí con esa competencia y mi nota es tanto. Ya el profesor no es el que le coloca la nota, sino entonces el estudiante. Pues obviamente tiene sus pros y sus contras. Un pro es que, bueno, digamos que de alguna manera fomentaría la honestidad y también, como lo dice usted, la autocrítica en un estudiante.
pero hay casos en los que el estudiante pues no cumple con eso. Y los contras es que, en mi opinión, necesitamos una parte del profesor o del maestro para poder, porque el profesor es el que nos está enseñando a nosotros. Y como lo dijimos anteriormente, por medio de las evaluaciones, me parecería que sería la mejor forma de esa calificación, por medio también del profesor. Ok, de acuerdo. Ya puedo terminar, Jacob. ¿Qué sugieres? ¿Cuál es tu opinión para que los procesos de evaluación en la institución educativa que estás sean más óptimos, sean mejores? Piensa en cómo te han evaluado los profesores, qué hay que hacer para mejorarlos, o si están bien, o si todo está bien en el sistema evaluativo de la institución educativa. Pues a mí me parece bien, siempre y cuando antes de... porque las evaluaciones son pruebas de los temas ya vistos, de qué tanto aprendimos sobre el tema. Siempre y cuando nos hayan explicado o tratado de explicar del tema.